Bendiciones de lo alto. Hoy vamos a estar hablando sobre el yugo desigual. Seguimos hablando de las consecuencias. El yugo desigual ha traído, está trayendo y seguirá trayendo consecuencias para todo aquel creyente que, conociendo la verdad, estando soltero, estando soltera, se atreven, se arriesgan a ignorar lo que dice 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. La palabra es clara: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los incrédulos son los mundanos, los inconversos. Los incrédulos son aquellos que no tienen, no han aceptado, que no caminan con Cristo. Los incrédulos son aquellas personas que pecan deliberadamente, que se emborrachan, que mienten. Cuando la palabra abiertamente nos aconseja, porque hay que preguntarnos por qué el Espíritu de Dios, por qué Dios en su palabra no permite el yugo desigual entre una jovencita cristiana soltera con un inconverso que lo conoció después de haber aceptado al Señor. La Biblia enseña que la luz no tiene comunión con las tinieblas. El creyente piensa en orar, en ayunar, en buscar, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, crecer en el Evangelio. El creyente piensa en congregar, ir a los campamentos, a las campañas, a las cruzadas, a predicar la palabra del Señor en los hospitales, en las cárceles. El incrédulo piensa en el ron, en la caña, en el tabaco, en el chimó, en el cigarrillo, adulterio, fornicación, matar, hurtar, secuestrar, practicar hechicería, idolatría, etc. Son dos polos completamente opuestos. El apóstol San Pablo, por el Espíritu Santo de Dios, le habla en aquel entonces a la iglesia, nos habla hoy a nosotros los cristianos, que debemos de cuidarnos inclusive de amistades. Hay amistades también que pueden considerarse yugo desigual, aquellas amistades que te arrastran a los vicios, aquellas amistades que te hacen invitaciones, que vayas a sitios donde te terminarás apartando del Señor. Cuando hablamos de las consecuencias, actualmente es alarmante el número creciente, principalmente de jovencitas cristianas, que estando solteras se atrevieron a escondidas de sus pastores, a escondidas de sus padres, a entablar yugos desiguales con incrédulos. Muchos de ellos usan como estrategia que les empiezan a dar la cola en sus autos, en sus motos. Muchos de ellos usan como estrategia que les empiezan a dar dinero a las hermanas, que les empiezan a dar ropa, les pagan la renta de los teléfonos, les dan ciertas comodidades y sutilmente, astutamente, van conquistando, van ganando el terreno en la vida de estas hermanas hasta tal punto que ellas sacan la conclusión que es el momento de unirse con estos hombres, porque entre comillas ellas dicen que este hombre les asegura un futuro mejor. Déjenme decirle que si ese incrédulo puede ser elocuente, puede ser hermoso, puede vestir bien, puede tener una buena profesión, venir de una buena familia, tener muchas propiedades, quizás ser muy honesto, puede ser una persona que a lo mejor no tiene vicios, que tiene mejor testimonio que muchos cristianos que van a la iglesia, pero si la Biblia dice no unáis en yugo desigual, no puedes unirte según tu criterio, que tú veas que es una persona que te respeta aún más que muchos cristianos. La Biblia es bastante clara y no se puede unir una jovencita cristiana con un incrédulo. Muchos incrédulos están aplicando la estrategia de que cuando les gustan las hermanas, no voy a decir que son todos los incrédulos, porque muchos incrédulos van a la congregación a oír la palabra del Señor por invitaciones, pero muchos de ellos, cuando les gusta una jovencita, van a las iglesias, van a los refugios, van a las células, van a las campañas, van a la escuela dominical y ante los ojos del hombre aparentemente pareciera que están buscando el rostro del Señor. Inclusive muchos de ellos hasta se arrepienten, fingen
una falsa conversión a Cristo, pero el objetivo por dentro es ponerle la mano a la hermana, terminar de conquistar ese corazón, hacerle creer a la hermana que se están arrepintiendo por Jesucristo, y para poder planear y casarse con ella y acostarse sexualmente se arrepienten. Muchas de ellas, lamentablemente, cuando se dan de cuenta, ya han sido engañadas. Muchos de estos jovencitos que le roban el corazón a nuestras hermanas, una vez que se casan con ellas, una vez que se aprovechan de ellas sexualmente, a los 2, a los 3 meses, a los 4 meses, quizás a los 5 o al año, terminan abandonándola, se apartan del Señor, se buscan otra mujer y sucesivamente. ¿Cómo quedan estas hermanas? Con la moral por el piso, que es una consecuencia. Embarazadas. No es que es malo los niños son una bendición, pero ¿qué pasa? Este incrédulo no reconoce a esa criatura, este incrédulo no le pasa la cuota necesaria para que la hermana mantenga a su hijo. La hermana termina en un divorcio, termina en un fracaso. Estas son consecuencias. Hay jovencitas que actualmente están fornicando con incrédulos. Esto es delicado, ya que lo primero es, de acuerdo a Génesis 39:9, cuando tú fornicas con un incrédulo, vas contra la palabra del Señor y primeramente le falta el respeto a Dios. En segundo lugar, la palabra dice en Corintios que todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. En segundo lugar, tú, jovencita, tú, hermana, que cantas alabanza, tú que cometiste este error, no estás respetando ni tu cuerpo, que no es tuyo, sino templo del Espíritu Santo de Dios. En tercer lugar, la palabra enseña que este templo, si lo destruimos, ejemplo, ya sea por comer todo tipo de comida o se destruye por medio de una enfermedad de transmisión sexual, lamentablemente el Señor ha prometido que destruirá a aquella persona. Cuando una persona está en fornicación con incrédulos, en yugo desigual, se arriesga a contraer, y esto es otra consecuencia, enfermedades de transmisión sexual mortales, muchas veces incurables, como el SIDA, como el virus del papiloma humano, como los sífilis. Lamentablemente estamos viendo hoy jovencitas cristianas con enfermedades de transmisión sexual por no respetar la palabra del Señor. En cuarto lugar, cuando se fornica con un incrédulo, en el caso de la jovencita con un incrédulo, o un jovencito cristiano soltero con una mundana, está comprobado que muchas veces la hermana, que era alegre, que era dadivosa, que era entregada, que se sonreía, que iba a la iglesia, después que fornican, cuando la persona fornica, y esto es algo muy importante que lo sepa la juventud, que se acuestan con personas cargadas de demonios, con personas malas, la hermana después cambia, es rebelde, vive con miedo, vive asustada, ya no es la misma, vive con insomnio, le cuesta dormir, vive preocupada, una ansiedad fuerte, cae en estado de depresión. ¿Qué ocurrió? Lamentablemente se acostó con una persona mala, que se acostaba con homosexuales, una persona que no honraba a Dios, una persona que andaba en pasos muy malos, y lamentablemente por la hermana no velarse, todas las cosas malas de esa persona las recibió ella. Esas son consecuencias terribles de entablar yugo desigual. Muchas de estas hermanas que confiesan su pecado tienen que recibir liberación por parte de sus pastores para que todas estas cosas malas se vayan de su vida. Esto no es un juego. La Biblia dice que cuando dos personas se unen son una sola carne. Y la palabra enseña en Corintios que cuando un cristiano se une a una ramera, es uno con esa ramera. Y muchos jovencitos cristianos solteros que entablan yugos desiguales con incrédulas, ellos no saben que por acostarse con ella no solamente pecan contra Dios, que eso es muy grave,
no solamente pegan contra su cuerpo, no solamente se exponen a enfermedades de transmisión sexual, sino que muchos de nuestros jóvenes reciben cosas muy malas, se ponen rebeldes cuando el joven no era rebelde, pero como se acostó con una incrédula que era rebelde, se acostó con una incrédula que era atea, se acostó con una incrédula que tenía en el pasado muchos hombres, que era una fornicaria nata, todas esas cosas las reciben nuestros jóvenes. Por eso que muchos jóvenes y jovencitas, después que tienen relaciones sexuales con incrédulos, cambian. Les provoca tomar, les provoca irse de la iglesia, ya no quieren orar, ya no quieren ayunar, cambian. Ellos necesitan confesar ese pecado y necesitan liberación en el nombre de Jesús. ¿Más consecuencias del yugo desigual? Claro que sí. Muchas jovencitas, por no esperarse y meterse con un incrédulo, les pasa como Samuel. Samuel veía la apariencia. Muchas jóvenes hoy en día, les voy a dejar para la reflexión. Jovencita cristiana, quizás tú ves en ese incrédulo dinero y futuro, pero tú no ves su corazón. Solamente Dios sabe la intención que tiene contigo. Y muchas veces su intención no es buena. Muchas veces su intención es llevarte a una cama, aprovecharse de ti. Y después que se aprovecha, él te deja. Otra consecuencia que nosotros también estamos viendo hoy en día es que los incrédulos, una vez que se casan con las hermanas, las golpean, las maltratan. No te conviertas en la pera de boxeo de un incrédulo. Lamentablemente les prohíben ir a la iglesia, eso es una consecuencia fuerte. Les piden relaciones sexuales o prácticas sexuales que van contra la naturaleza del hombre. El creyente, cuando está casado con otra creyente, cuando llega la menstruación, él hace una pausa y él espera que le pase el periodo. Pero el incrédulo no, y te va a obligar a practicar el sexo anal, el sexo oral y quizás acostarte con una amiga de él obligatoriamente. Otra consecuencia es para las hermanas solteras, que si te casas con la persona equivocada y él tiene problemas de mala bebida, lamentablemente por no esperarte, te va a costar ahora, o te vas a tener que acostumbrar a acostarte con un borracho. El alcohol es algo repugnante, es algo desagradable, pero como tú elegiste a esa persona y él te engañó, te tienes ahora que acostar. Imagina esto, si esa persona tiene problemas de bebida, bebe todos los días y a cada rato, a cada hora te van a buscar para que lo vayas a buscar borracho en equiparte. Esa es una consecuencia. Muchos incrédulos mascan chimó, muchos incrédulos tienen problemas de bebida, muchos incrédulos les gusta cigarrillo. Por no esperarte, jovencita, y no cuidarte, y te casas equivocadamente, ahora te va a tocar calarte un hombre que fuma cigarrillo, calarte un hombre que te va a llenar la casa, un hombre que va a gastar el dinero en vicio, un hombre que cuando tú le digas que no fume cigarrillo te va a golpear. O analiza esto, si te casas con un pagano que le gustan las imágenes, ¿qué vas a hacer? No lo vas a cambiar. Uno de los errores más grandes de nuestras jovencitas, ya te dicen y argumentan, pastor, yo me lo voy a ganar para Cristo. No, ese es un error. Él te va a ganar a ti y va a terminar apartada. El único que convence es el Espíritu Santo de Dios. Muchas también argumentan y el pastor le dice, mire hija, aquí hubieron tantas jóvenes que tuvieron yugo desigual y todos fracasaron. Y algunas argumentan y dicen, no pastor, esos fueron ellas, pero yo voy a ser distinto. Otras argumentan y dicen que se quieren casar, que ese es el hombre de su vida. Otras dicen, argumentan que tuvieron fracasos en noviazgos con otros creyentes, con otros cristianos, pero que este hombre es distinto, que este no le falta, que este es educado, cometiendo un gravísimo error. Cuando hablamos de las consecuencias del yugo desigual, ese incrédulo va a ser tu peor enemigo. Ese incrédulo te va a matar espiritualmente hablando. Ese incrédulo te va a prohibir, si te casas con él, te va a prohibir que vayas a la vigilia. Ese incrédulo, cuando tú te quieras llevar los domingos, tus hijos para el servicio, ese incrédulo no va a querer, se lo va a querer llevar para la iglesia católica. Ese incrédulo
le va a enseñar a tus hijos a tomar. Cuando tú te lo lleves a la iglesia, que le enseñes versículos y coros, ese incrédulo va a hacer todo lo posible para llevárselo a los toros, a los gallos, a las parrandas, a la fiesta. Cuando tú lo quieras bautizar en la iglesia cristiana, él va a querer bautizarlo en la iglesia católica. Imaginemos esto, joven, si te casas con un ateo. Imagínate la lucha interna que vas a tener en tu hogar. Tú crees en el Señor, pero él va a negar la existencia de nuestro Dios. También nosotros estamos viendo que muchos incrédulos les echan en cara a las jovencitas que ellos las mantienen. Muchos incrédulos, una vez que se casan con las hermanas, que ellos fingen arrepentirse por Cristo, pero no es así. Una vez que ellos se quitan la máscara, lamentablemente les prohíben ir no solamente a la iglesia, inclusive a visitar a su madre. Estos incrédulos te van a tener cerrada, por eso que yo digo que el yugo desigual, si te casas en yugo desigual, tú estás cambiando la libertad de Cristo por una cárcel, porque el incrédulo te va a tener encerrada, el incrédulo te va a tener presa en tu casa para él hacer sinvergüenzuras, para él tener otras amantes y tú no lo descubras. Si te casas con un incrédulo en yugo desigual, él va a tener a cada rato, te va a estar revisando tu teléfono, tú no vas a tener privacidad, Facebook, WhatsApp, Instagram, todo lo que tú tengas, él va a querer tener esa clave. ¿Por qué causa? Porque muchos incrédulos son celosos. A cada rato él te va a golpear. Cada vez que tú quieras tener paz, él te va a llegar borracho. Otra consecuencia también que nosotros estamos viendo hoy es que los incrédulos corren a las hermanas, les echan bromas, las maltratan, las tratan muy mal, son muy infieles. Tú sabes lo que es que te metas con un incrédulo que finge ahorita ser una persona y no lo es, y el día de mañana, cuando tú te das de cuenta, tiene tantas mujeres en la calle. Tú sabes lo que es que ese incrédulo se acueste con una ramera que a lo mejor en toda su vida se ha acostado con más de 200 hombres y se acueste contigo. ¿Sabes lo que vas a recibir, hermana? Puras cosas negativas. También, si cometes este error de casarte con un incrédulo, te estás colocando un cuchillo en tu garganta. Siempre lo he dicho que casarse con un incrédulo es colocarse una cadena. Siempre lo he dicho, amados hermanos y tu jovencita que me estás escuchando, que si hoy en día cuesta mantenerse en pie, hoy en día cuesta que sobreviva un matrimonio entre dos cristianos, un matrimonio entre dos evangélicos. Si ustedes se ponen a ver, hoy los que más se casan en todos los países del mundo son los cristianos, para salir de la fornicación, para emparejarse, para que sean bautizados y para poder tener cargos en la iglesia. Y si hoy en día nosotros vemos un aumento de divorcio entre cristianos, que no debería ocurrir, si hoy en día se divorcian masivamente los dos cristianos, ¿cuánto puede durar tu matrimonio con un incrédulo? No va a durar nada. No es necesario ser profeta, no es necesario tener don de ciencia para decirle a una jovencita que si se casa en desobediencia, si se casa con un yugo desigual, tu matrimonio va a terminar en un fracaso, tu matrimonio va a terminar en un divorcio, y si no termina en un divorcio, simplemente te vas a acostumbrar a ser herida, te vas a acostumbrar a ser golpeada, te vas a acostumbrar, vas a tener que llevar un yugo, una carga muy pesada por la cual vas a sufrir por el resto de tu vida. ¿Por qué viene esta enseñanza? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, para que el día de mañana te ahorres muchas lágrimas. Ahórrate mañana paños que vas a llenar con tus lágrimas por este maltrato. Es el momento de reflexionar y decir, bueno, ¿qué hago yo con un incrédulo? Ahórrate sufrimiento, ahórrate una persona que te va a apartar del Señor, porque otra consecuencia es que muchas jóvenes no aguantan y se van de la iglesia. Es una consecuencia negativa. Otras se apartan del Señor y muchas se pierden. Porque si ustedes no sabían, muchas jovencitas se apartaron del Señor por el yugo desigual y les agarró la muerte y no tuvieron oportunidad. Otra consecuencia es que no serás la misma. Tu testimonio se irá por un barranco, se irá por el piso. Sí es cierto que Dios perdona. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Dios te perdona, pero el mundo nunca te va a perdonar. Para el mundo serás un fornicario, para el mundo serás una adúltera. También tenemos que entender
que nuestra relación con el Señor no puede ser cortada por simplemente satisfacer las obras de la carne. En la Biblia hubieron hombres que por entablar yugo desigual terminaron desviándose del Señor, como en el caso de Salomón, que por él entablar yugo desiguales con personas equivocadas, con mujeres paganas, la Biblia dice que su corazón se desvió del Señor, es decir, que ya él no vivía en integridad, ya él no guardaba la palabra del Señor y que él complacía a las mujeres paganas. Es decir, que Salomón se convirtió a estas mujeres paganas, idolatraba a dioses ajenos, le construía altares y él también los adoraba. Obviamente esto trajo la ira del Señor. Si revisamos la palabra del Señor, Balaam, cuando enseñó a los enemigos de Israel a debilitarlos, ¿cuál fue la estrategia de los enemigos de Israel? El yugo desigual, porque la Biblia dice que ellas mezclaron sus mujeres paganas con los hombres de Israel para debilitar a Israel y se metieran en problemas con el Señor. Y también Sansón en la Biblia enseña que por este hombre entablar un yugo desigual con Filistea, con mujeres paganas, la Biblia dice que el Señor se apartó de Sansón, esa es una consecuencia. Sansón fue aprisionado, Sansón le sacaron los 2 ojos, antiguamente sacarle los 2 ojos era una señal de venganza, y la Biblia nos enseña que por Sansón entablar yugos desiguales, terminó sin ojos, sin la fuerza del Señor, terminó siendo un juguete, un muñeco. Sansón fue escarnecido, lo agarraron para burro. Sansón, de ser un hombre de victoria, el yugo desigual lo llevó a la muerte. Sansón murió muy joven, lamentablemente, por entablar yugo desigual. ¿Y qué si hablamos de rey acá cuando entabló un yugo desigual con Jezabel la malvada? ¿Acaso que Jezabel lo acercó al Señor? ¿Acaso que Jezabel le mostró el camino correcto? No. La Biblia enseña que Jezabel se enseñoreó sobre él. La palabra enseña que Jezabel fue una malvada, metió el culto de Baal sobre Israel, y la Biblia enseña que esta malvada mujer que entabló un yugo desigual con Acá, la Biblia dice que esta mujer mataba a los profetas de Dios y que Acá no le hacía oposición. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el yugo desigual te lleva al despeñadero, que el yugo desigual es como morir torturado. Repito, el yugo desigual es un aguijón que tendrás que llevar todos los días, es sufrimiento, es dolor de cabeza, te vas a deprimir, lamentablemente te van a golpear, te van a sobar, lamentablemente se te va a prohibir que vayas a la iglesia, corres el riesgo de sufrir una enfermedad de transmisión sexual, corres el riesgo de que se burlen de ti, corres el riesgo de muchas infidelidades. Es el momento que jovencito cristiano, es cierto que hay hermanas que antes de conocer a Cristo vivían con hombres incrédulos y la Biblia les da a ellos potestad de mantener esa relación, seguir con esos hombres si ellos consienten, para que por esta hermana que antes de aceptar al Señor vivía con este hombre, por el testimonio de ella puede santificarlo o ayudarlo a salvar. Pero en el caso de la hermana jovencita que está soltera, o del jovencito, o los no muy solteros, todo el que está soltero en el Evangelio no puede entablar, meterse ni en concubinato, ni en noviazgo, ni casarse con una persona no cristiana, con un mundano, con una mundana, porque está en desobediencia, y eso se llama un yugo desigual. Entonces Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Suscríbanse a este su canal Latinoamérica para Cristo y recuerden que estaré subiendo muchos más videos que nos van a bendecir a todos. Bendiciones del lugar.